Ok, buenas noches. Bueno, esta es una extensión de la parte final de la deducción de la fórmula que vimos en el video previo, ¿sí? Quiero hacer una extensión, una deducción final, ¿de acuerdo? Para aquellos que ya se dieron cuenta, ¿no? He creído conveniente hacer una extensión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, hay un título ahí, dice, bueno, transformación de la escala SV, que es la escala de ventana, a la escala de plano plano por regla de 3, ¿ya? Y bueno, pongo la pregunta, ¿se puede considerar que la escala de ventana SV es igual a E plano? ¿Ya? La escala de ventana, acuérdense, es esta que está por acá, es esta de acá, esta es la escala de ventana, ¿sí? Esta es la escala de ventana que se afecta cuando nosotros, al usar el comando zoom dentro de esto de acá, se afecta. Esto de acá se afecta. Cuando yo muevo el zoom del mouse, esto de acá se afecta. ¿Ya? Por ejemplo ahí. Vamos a ver. Ahí. Lo muevo y ya cambió, ¿no? Entonces tendría que ponerle V. Bueno, ahí ya se movió, pero bueno, eso ya no es el caso de nosotros. Ya, entonces esa es la escala de ventana. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Es posible que se considere que la escala de ventana es igual a la escala de plano? Vamos a analizar para el caso de la escala 1:50, hicimos un ejemplo, ¿se acuerdan? Utilizando esta ecuación, ¿no? La ecuación del plano, ¿se acuerdan? Era la multiplicación de las tres escalas, escala de modelo, escala de trazado, escala de ventana, ¿no? Y la escala de modelo es básicamente la unidad de tu dibujo que has seleccionado para comenzar a hacer tu trabajo, tu proyecto, tu dibujo, mejor dicho, transformado a milímetros. Entonces, en este caso, en el ejemplo que hicimos nosotros, habíamos comenzado a dibujar en metros. Entonces, una unidad en nuestro espacio modelo significaba 1 metro y en milímetros era 1000. Entonces, esta es la escala de modelo, ¿no? La escala de trazado la dejábamos 1 a 1 y la escala de ventana era, digamos, un resultante de pensar de antemano qué escala podríamos necesitar, ¿de acuerdo? O quisiéramos tener, ¿no? Y bueno, y salía así, ¿no? Entonces, para obtener una escala en el plano, en el cajetín de 1:50, pensando en metros, un dibujo en metros, ¿no? La escala de ventana te salía 20 milímetros sobre 1 metro, que significaba que 20 milímetros en tu papel, o sea, en tu papel virtual o en tu espacio de papel, venía a ser una unidad en tu espacio modelo, ¿no? O sea, en el espacio donde tú dibujabas, ¿no? Y eso lo poníamos acá, ¿no? Decíamos acá, justo nos dábamos cuenta, 20 milímetros en tu papel, ¿no? Equivalen a ¿cuánto? A 1 metro, a una unidad en tu espacio modelo, que era 1 metro, porque nosotros habíamos comenzado con 1 metro. Entonces, desde ahí nomás hay una cierta equivalencia entre la escala de ventana con la escala de plano, que es esta de acá. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que 1:50 podríamos decirlo así? Significa la escala 1:50 significa que 1 centímetro en la escala 1 en 1, que está medida con esta regla normal, ¿ya? En esta regla normal, 1 centímetro en la escala 1 significa medio centímetro, 50 centímetros en la escala 1:50, ¿sí? Entonces hay una equivalencia ahí, si ustedes se dan cuenta. Entonces vamos a tocar ese tema ahorita, ¿no? Entonces, para mí, yo ahorita lo separo la escala de ventana, por ejemplo, que es 20 sobre 1, o sea, 20 milímetros. En el papel equivalen a una unidad en tu espacio modelo, o sea, es 1 metro, ¿ya? Y voy a olvidarme de que la escala de plano es 1:50. Simplemente he hecho un corte en el papel, o sea, en el espacio papel, mediante el comando viewport, ¿no? Y he aplicado el comando zoom, ¿no? O si no, he seleccionado
dentro de las opciones de las escalas que me aparecen en la barra de estado, o sea acá, en la barra de estado acá, que sale por acá cuando yo dibujo una ventana, ¿no? Entonces digamos que yo hago eso, ¿no? Bueno, este ejemplo no lo quería ver, perdón, este ejemplo no lo quería ver, de acá. Entonces digamos que yo agarro y hago un corte acá con el comando viewport, ¿recuerdan? Viewport, y simplemente tanteo con las escalas que vienen acá y digo, bueno, yo quiero que sea 20/1, ¿ya? 20/1. He seleccionado 20/1, pero esa es la escala de ventana. No sé exactamente qué escala de plano voy a poner en mi cajetín, ¿ya? Bueno, he seleccionado 20/1 ahí, entonces, ¿ya? Que significa que 20 milímetros en tu papel equivalen a una unidad en tu espacio modelo. Como tú has dibujado en metros, viene a ser un metro, ¿no? Entonces, pongo así, para hacer una regla de 3. En la escala 1 en 1, o sea, cuando tú mides con tu regla normal en tu papel, ¿ya? Tú mides 20 milímetros, ¿ya? Y eso equivale a un metro, ¿no es cierto? Lo que sale acá, a un metro en una escala desconocida. Muy bien, no sabes, ¿ya? Ahora me interesa pensar de esta manera, o sea, recordando de nuevo, una escala de 1,50 significa que un centímetro, en este caso, por ejemplo, escala 1,50, un centímetro, en la escala 1 en 1 equivale a 50 centímetros en la escala 1 en 50. Si es 1 en 100, un centímetro equivale a 100 centímetros en la escala 1 en 100. Si es 1 en 25, un centímetro equivale a 25 centímetros, así, ¿no? Un centímetro con centímetro. Entonces, yo estoy pensando acá. Entonces, si la escala de ventana que he seleccionado es 20 milímetros en el papel, equivale a un metro en la escala desconocida, ¿ya? Entonces, yo quiero preguntarme, un centímetro en la escala 1 a 1, ¿a cuántos centímetros equivalen en la escala desconocida? ¿No? Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces lo transfiero acá. 20 milímetros, un centímetro. Analizando entonces. Vamos a analizar. Entonces, ordenando esto, porque saben que esto se multiplica por acá y se multiplica por acá. ¿Ya? Vamos a agenciarnos mejor con el Paint. El Paint, ¿dónde está el Paint? Acá está. Paint. Ok, entonces acá vamos a poner un poquito más chiquito. Entonces, bueno, regla 3, ¿no? Entonces 20 milímetros por el signo de interrogación es igual a un metro por un centímetro, ¿no? Entonces dejo al que tiene un centímetro acá sobre el signo de interrogación, porque si lo paso en el denominador, lo paso el signo de interrogación, y 20 milímetros lo dejo con un metro, ¿sí? Metros, este es milímetros, no sé qué es. Entonces yo quiero multiplicar, hacer un factor de conversión acá. Yo sé que un metro equivale a 1000 milímetros, ¿no es cierto? Ya, bueno, entonces un metro equivale, entonces esto de acá se va con este de acá, metro se va con este de acá, y yo necesito dejar el 1 arriba, por lo tanto este de acá, 1000 entre 20, porque esto pasaría a dividir a 1000, si quiero un denominador acá, 1000 entre 20 viene a ser 50. Entonces quiere decir que el signo de interrogación viene a ser
50. Por lo tanto, como esto de acá tiene que ser adimensional, la escala sigue siendo 1 en 50. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que si yo nada más escojo la escala de ventana que se acomode mejor al corte utilizando el comando view por dentro del espacio papel y hago la conversión a 1 centímetro, ¿no? Yo puedo encontrar la escala, ¿sí? Esta escala es la que ya pondría en el papel, claro, siempre y cuando yo estoy considerando que la escala de trazado, ya, la escala de trazado que es esta de acá, siempre es 1, ya, siempre es 1. Entonces esto es lo que yo hago acá, ¿no? Igual, lo repitiendo, ¿no? 20 milímetros, esta es la escala de ventana que he seleccionado, ¿no? Entonces un factor de conversión, 1 metro, ¿sabes? Yo sé que es 1000 milímetros, se van acá los milímetros con milímetros, metros con metros, esto lo paso al denominador para que me salga 50. Entonces oprimiendo las unidades en el lado izquierdo de la ecuación y dejando 1 en el numerador, tenemos esto, por lo que para que la fracción sea dimensional, porque la fracción debe ser adimensional, el valor de 50 debe estar en centímetros, y este valor es la escala de plano, ¿sí? No se olviden que acá es justo lo que te está diciendo. Cuando ustedes seleccionan una escala de ventana, lo que te está diciendo es 20 unidades en tu papel, vienen a ser generalmente milímetros si estamos trabajando con el sistema internacional ISO. Entonces son 20 milímetros en tu papel, equivalen a una unidad en tu dibujo. Como en este caso es metros, 20 milímetros equivalen a 1 metro, por eso es que le ponía acá la escala de ventana, ¿sí? Y ya está. Entonces en resumen, sin estar utilizando la ecuación, entonces lo único que haríamos es hacer un corte en el papel, ¿no? Como acá, ¿no? Otra vez lo cerramos, haríamos un corte en el papel con el comando viewport, como lo estoy diciendo nuevamente. Voy acá, hago por acá, ¿no? Hago un zoom ahí más o menos, yo quiero que esté más o menos y le busco acá adrede uno de estos de acá, una medida, ¿no? Entonces le doy doble clic acá y lo único que tendría que tener es calcular la regla de 3 para encontrarla. Perdón. Bueno, lo único que tendría que hacer entonces es travesear con con la escala de ventana y hacer la regla de 3 que les he mencionado, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Perdón, hay un pequeño corte ahí, pero vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, bueno, ya vimos esto de acá, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de nuevo. En este caso, el plano, este dibujo, a ver, no te cuelgues, ya está. Este dibujo fue hecho en metros, no se olviden, units, metros, ya está en metros, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo acoto de LI, este de acá son 8 metros, ¿sí? 8 metros, para mí esas 8 unidades son 8 metros, perfecto, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a cambiar acá de ubicación, de orientación, perdón, acá, bueno, aquí lo hizo a 4, 219, portrait, ok, entonces yo hago un viewport, single, ok, y hago de acá para acá, ¿sí? Muy bien, entonces lo que haría es, bueno, yo tanteo, yo quiero que esté ahí bien centrado, ¿no? Entonces aparentemente acá me está diciendo una aproximación, entonces yo estoy buscando 10.1, 10.1, ¿sí? Entonces con 10.1, ¿qué significa? Vamos a borrar esto,
nuevo, no guardar. Vamos a poner esto un poquito más acá. Ahí. ¿Qué significa? Bueno, yo he seleccionado este, entonces cuando hago esto de acá, doble clic, he seleccionado este de acá, 10.1, que significa que significa 10 unidades en el papel igual a una unidad en tu dibujo. Ya, eso es lo que significa 10.1. Entonces, como las unidades en el papel estamos considerando que son milímetros, podemos decir que 10 milímetros equivalen a una unidad de tu dibujo. Como tú has dibujado en metros, viene a ser un metro. Entonces 10 milímetros equivalen a un metro, ¿sí? Entonces acá ponemos 10 milímetros equivalen a un metro. Entonces 10 milímetros en la escala 1 en 1 equivalen a un metro en la escala, una escala desconocida, ¿sí? Entonces habría que pensar a cuánto equivale un centímetro en la escala desconocida. Vamos a ponerle X, ya. Entonces entonces digo X por 10 equivale a un metro por un centímetro. Un centímetro sobre X, lo dejamos ahí, y esto de acá es 10 milímetros sobre un metro, ¿no? Ya está. Y hacemos un factor de conversión acá. Un metro es igual a 1000 milímetros. Los milímetros con milímetros se van, metros con metros se van, y yo pretendo dejar en el numerador el número 1. Al final, al final me queda 1 sobre, vamos a eliminar este 10 con este 10, 1 sobre 100. Quiere decir que para que sea adimensional este término, el X debe ser 100 centímetros. Y esta es la forma como se definen las escalas en el escalímetro, ¿se acuerdan? Por lo tanto, este de acá viene a ser mi escala del plano, 1 sobre 100. ¿De acuerdo? 1 sobre 100. Quiere decir que yo tendría que ver, vamos a ver si lo encontramos acá. A ver, está. No sé si está acá, en brete. Bueno, este es un membrete que había hecho. Capricho, le ha agarrado capricho la máquina, a ver, ya está. No, sigue agarrando capricho. Ya está. Bueno. Digamos que bueno, ya, ese es mi cajetín. Ya no pongan atención que está acá sobre X. Bueno, acá entonces la escala vendría a ser, si le pongo ahí, 1 sobre 100. ¿Pico? Ok. Esa es mi escala en el cajetín, ¿ya?
Muy bien, ahora vamos a hacer otro tema. Ustedes se preguntarán qué pasa si yo he dibujado en milímetros, ¿no? Entonces voy a hacer un nuevo dibujo acá. Las unidades están en milímetros por si acaso, ¿ya? Están en milímetros, muy bien. Ok, entonces yo voy a hacer un plano de referencia. Voy a referenciar el mismo plano que tengo ahí. Diseño 3. Ok, ok, ya está. Cierro esto. Ya está de manera referenciada, este de acá, ¿sí? Entonces si yo lo mido, vamos a ver qué pasa. No se ve, entonces okay, vamos a ponerle 100 y qué pasa. Bueno, como yo he dibujado en milímetros, para mí este es 8000 milímetros, que son 8 metros, ¿sí? Entonces está bien. Muy bien, entonces lo que yo quiero es poner igual, quiero ponerlo en un papel, ¿no? Entonces, bueno, este acá vamos a eliminar, quiero que sea vertical, modifico acá, bueno, esto ya lo hemos visto, 210 está bien para mí eso, ok, ok, entonces está vertical, digo, viewport, acá, hago un corte por acá, ya está. Listo. Entonces a esto de acá, ¿qué pasa si yo lo selecciono 10/1? Para que se vea como antes. Se ve grandazo. Entonces, ¿qué pasó? No sé. No tengo ni idea. Entonces voy a tantear. Entonces mi lógica es tantear. 1/10, muy grande. 1/16, un poco más chiquito. Tanteo. 1.30, 1.50, a ver. Todavía. A ver, 1 en 100. A ver, qué casualidad. Justo 1 en 100. A ver, analicemos entonces. Mira. Este es un 1 en 100. 1 en 100. Justo tiene la misma forma que las escalas. ¿Ya? Vamos a poner nuevo. ¿No? Entonces ahí me está diciendo que 1 en 100 significa, si vamos a poner acá, buscamos acá 1 en 100, significa que una unidad en tu papel, ya, o sea, 1 milímetro, equivalen a 100 unidades en tu papel, ¿sí? Perdón, en tu dibujo, ¿ya? Una unidad en tu papel que es 1 milímetro equivale a 100 unidades en tu dibujo, y las unidades que has usado acá son milímetros. Entonces 1 milímetro en el papel, o sea en la escala 1 en 1, equivale a 100 milímetros en una escala desconocida, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Ya es prácticamente tácito lo que quiero decir ahí, pero bueno, lo analizamos. Entonces estamos diciendo que 1 milímetro en tu espacio papel equivale a 100 milímetros en una escala desconocida. Esta es la escala 1 en 1, ¿no? Entonces para representar, como les expliqué lo que significaba las escalas en el escalímetro, entonces yo quiero decir cuánto equivale a 1 centímetro en la escala 1 a 1 en la escala desconocida, no lo sé. Entonces esto por esto es igual a esto por esto en cruzado, ¿no es cierto? Ya está. Entonces si yo despejo, a ver si despejo rápidamente 1 centímetro sobre X equivale a acá, vamos a borrarlo mejor, vamos a poner un poquito más acá, ok. Entonces digo yo vamos a hacerlo mejor por pasos. 1 milímetro por X es igual a 1 centímetro por 100
milímetros. ¿Sí? Entonces el centímetro se queda por un lado, con un centímetro. Este es el centímetro por si acaso, sobre X, equivale a 1 milímetro para acá, entre 100 milímetros. Entonces ni siquiera tengo que hacer ninguna conversión, porque milímetro con milímetro se va 1 sobre 100. Y como este de acá es adimensional, para que esto de acá sea dimensional, quiere decir que X tiene que ser 100 centímetros. Entonces justo 100 centímetros. Ups, vamos a borrar, a lo mejor no se entiende bien acá. Vamos a ponerlo acá abajito. Entonces quiere decir que este de acá es igual a 1 centímetro en 1 en 1, en la escala 1 en 1 equivalen a 100 centímetros en una escala desconocida. ¿En qué escala tendría que ser? Esta forma 1 sobre 100 la hemos visto en la escala 1 sobre 100. Quiere decir que la escala del plano es 1 sobre 100. ¿Sí? Es 1 sobre 100. Así de simple, es 1 sobre 100. Entonces, en conclusión, cuando ustedes piensen en milímetros, ¿ya? Cuando ustedes piensen en cuando ustedes dibujen en milímetros, ¿ya? La escala de ventana siempre va a ser igual a la escala de plano, que va en la escala en el membrete, ¿de acuerdo? Siempre y cuando le recargo que cuando ustedes vayan a imprimir acá esta escala 1 en 1 no la modifiquen con nada, siempre es 1 en 1, o sea la escala de trazado es 1, ¿ya? Siempre y cuando hagan eso, quiere decir que cuando ustedes entonces dibujen en milímetros, la escala de ventana, nuevamente les repito, es igual a la escala del plano, ¿ya? Muy bien, solamente para culminar, acá hay un pequeño ejemplo, otro adición, este de acá son en milímetros, por ejemplo, simplemente para solventar y para recalcar el ejemplo que acabamos de ver. Este de acá está en milímetros, de acuerdo, este dibujo en milímetros. Entonces yo quiero ver la escala en mi cajetín. Esto lo vamos a borrar, ya. Entonces digo viewports, de acá a acá, ya está. Entonces yo hago doble clic, se lo voy a un poquito, ya. Entonces estoy ahí y ya voy a tantear, ¿no? 1 en 1, muy grande, 1 en 2, ahí está, 1 en 2. En teoría, como yo he dibujado en milímetros, y lo que acabo de decir, al seleccionar acá la escala de ventana, como yo he dibujado en milímetros, quiere decir que la escala de ventana también es igual a la escala que va en el cajetín, o sea la escala del plano, la escala del escalímetro que tengo que usar para verificar en físico cuando quiera medir, ¿ya? Solamente para comprobarlo, iríamos acá, nuevamente, digo nuevo, no, ¿ya? Entonces ahí me está diciendo que en la escala 1 en 1, esta es la escala 1 en 1, voy a ponerlo más acá, para no estar por allá, tan lejos, acá, en la escala 1 en 1, ¿ya? Y esta es una escala desconocida, ahí está. Entonces este acá, la escala de ventana ha salido 1, 2, o sea quiere decir que 1 milímetro en el papel, o sea milímetro equivale a 2 unidades en tu espacio modelo. Como tu espacio modelo está dibujado en milímetros, también es 2 milímetros. 2 milímetros en una escala desconocida con signo de interrogación. Entonces quiero saber cuánto equivale un centímetro, ¿no? Un centímetro de la escala 1 en 1 en la escala desconocida, ¿sí? Entonces acá igualito, entonces decimos regla 3, 1 centímetro por X es igual a no, perdón, 1 milímetro. Ups, vamos a borrarlo mejor para que se vea mejor.
La próxima vez me compro un lapicillo de, bueno, vamos a poner 1 milímetro por X es igual a 1 centímetro por 2 milímetros. Entonces 1 centímetro entre X y acá es 1 milímetro entre 2 milímetros. Milímetro con milímetro se va y te queda 1/2. Quiere decir que para que esta fracción sea dimensional, X tiene que ser 2 centímetros. O sea, es decir, que 1 centímetro en la escala 1 en 1 equivalen a 2 centímetros en la escala desconocida. Y este de acá vendría a ser tu escala de plano. 1, 2 vendría a ser. 1 y 2. Eso vendría a ser la escala de tu cajetín, por si acaso. Entonces, corroborado. Entonces, la escala de ventana, cuando ustedes dibujan en milímetros, equivale a la escala de plano. Teniendo la consideración de que cuando ustedes impriman, solamente otra vez, ustedes impriman, esta escala de trazado permanezca en 1, 1, nada más, ¿sí? Entonces hasta ahí concluiríamos toda esta ronda de videos, ¿sí? Entonces muchas gracias, hasta la próxima. No me digas que